Gané $650 millones en la lotería y lo mantuve en secreto. Fui a las casas de mi familia con una historia diferente, que había perdido mi trabajo y estaba ahogada en deudas. Quería ver quién estaría a mi lado. ¿Y quién me daría la espalda? El viernes pasado por la noche, estaba en mi pequeña cocina con el zumbido del refrigerador en mis oídos cuando los números de mi boleto de lotería se alinearon uno por uno. Cuando leí el último, mis rodillas se sintieron débiles, $650 millones después de impuestos. Mi nombre es Natalie Hayes, y en ese momento podría haber llamado a cualquiera, a mis padres, a mis hermanos, incluso a mi mejor amiga. Pero no lo hice, porque ya sabía lo que pasaría si lo hacía. Verán, en mi familia, el dinero tiene una forma de convertir el amor en algo que lleva la cuenta. Así que, en cambio, tomé una decisión diferente, no le dije a nadie, ni siquiera a Chloe, la única persona que nunca me había defraudado. Decidí ponerlos a prueba. Aparecería en sus salas de estar y les diría que había perdido mi trabajo, que estaba ahogada en deudas y que todo lo que necesitaba era un préstamo de $8,000 para salir adelante. Y aunque esperaba que algunos se echaran para atrás, nunca imaginé lo rápido que las personas que creía conocer me mostrarían exactamente dónde estaba parada, o quiénes serían las dos personas que me demostrarían que estaba completamente equivocada. Esa mañana de viernes había comenzado como cualquier otra, sin nada que indicara cómo la noche lo cambiaría todo. El olor a café quemado se escapaba de la cocina de la oficina, mezclándose con el tenue aroma a tóner de impresora que parecía aferrarse a cada rincón de LuxRich Marketing. Estaba sentada en mi escritorio, tecleando números en una hoja de cálculo, mientras Robert, mi jefe, estaba a unos metros de distancia, hablando con un cliente por altavoz sobre la brillante estrategia financiera que supuestamente se le había ocurrido. Reconocí cada palabra porque yo misma había escrito la propuesta, él ni siquiera me miró. Jason estaba al otro lado de la sala, deslizando el dedo por su teléfono, riendo en voz baja por algo en la pantalla mientras su trabajo permanecía intacto. Era solo un viernes más en Austin. El día de pago ya se había gastado en el alquiler, la comida y el pago del coche, que estaba a un mes de atrasarse de nuevo. Mi cuenta de ahorros parecía más un error de redondeo que un colchón. Tomé un sorbo lento de mi café tibio y me dije a mí misma que debía superar el día. A las 4:30 había terminado todo mi trabajo y la mitad del de Jason. Robert se detuvo en mi escritorio al salir, dejando una carpeta manila sin mirarme a los ojos. Dijo que la necesitaría finalizada para el lunes y que tenía una cena temprana a la que asistir. Quería decirle dónde podía meter su cena, pero en cambio sonreí y dije, claro. Conduje por las calles familiares del sur de Austin con las ventanillas ligeramente abiertas, dejando entrar el aire de principios de primavera. Mis manos anhelaban algo normal, un pequeño ritual que nunca me saltaba. En la esquina cerca de South Lamar, el letrero de neón de Frankie's Quick Mart parpadeaba como siempre, la mitad superior de la U, titilando. Frankie Johnson había estado a cargo de esa tienda desde antes de que yo pudiera conducir. Entré y la campanilla sobre la puerta tintineó. Frankie levantó la vista de ordenar chicles y sonrió. Buenas noches, Natalie, dijo. Lo de siempre. Me conoces demasiado bien, respondí. Había estado comprando el mismo tipo de boleto de lotería todos los viernes durante más de una década. La mayoría de las semanas era solo un hábito inofensivo, unos pocos dólares para un sueño que realmente no esperaba que se hiciera realidad. Pero esa noche era mi cumpleaños y decidí hacer algo diferente. Rellené el boleto usando números de los cumpleaños de los miembros de mi familia, mi papá, William, mi mamá, Debra, mi hermana, Madison, mi hermano, Tyler, incluso mi tía Eleanor. Mientras le entregaba a Frankie el boleto y un billete arrugado de $10, pensé en cada uno de ellos. Papá, William Montgomery, y Brenda, su segunda esposa, viviendo en su suburbio de Dallas con el tipo de formalidad de labios apretados que hacía que las cenas familiares parecieran reuniones de junta. Mamá, Debra Peterson, y Greg, en San Antonio, siempre ocupados con su floristería y sus interminables proyectos inmobiliarios. Madison y su esposo médico, Chad Thompson, en Houston, publicando fotos de su cocina remodelada como si fuera la Capilla Sistina. Tyler, en algún lugar entre trabajos y excusas, a quien no había visto sobrio en meses. Tía Victoria, con sus bolsos de lujo, y su hijo Blake, ambos con una habilidad para recordarte lo bien que les iba. Solo Eleanor,
la hermana menor de mi madre, siempre había sido consistentemente amable. Vivía modestamente en un pequeño bungalow y enseñaba a tiempo parcial en el colegio comunitario. Nunca pedía nada. Conduje a casa con el boleto guardado en mi cartera, dejé caer mi bolso en el sofá y me preparé un burrito de microondas. La televisión sonaba suavemente de fondo, una presentadora de noticias hablando de un ganador de un premio gordo masivo en algún lugar de Texas. Apenas escuché hasta que oí el nombre de la tienda, Frankie's Quick Mart. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. La presentadora leyó los números ganadores y mi corazón se aceleró contra mis costillas. Saqué mi cartera, liberé el boleto y pasé mi dedo por la fila. Uno por uno, cada número coincidía. Me quedé sin aliento. Revisé de nuevo, más lento esta vez, diciendo cada número en voz alta. No parecía real. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el boleto en el mostrador. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Chloe, mi mejor amiga desde la universidad, preguntando si quería que nos viéramos para tomar algo. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de decidir si debía decírselo o incluso si podría pronunciar palabras. No lo hice. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a buscar, cómo reclamar ganancias de lotería en Texas, cómo permanecer anónimo, qué pasa cuando tu familia se entera. Las historias eran una mezcla de cuentos de hadas y películas de terror, personas que perdieron todo por malas inversiones, personas demandadas por parientes, amistades destrozadas. A medianoche, seguía sentada en la mesa de la cocina con el boleto frente a mí, iluminada por el resplandor de mi lámpara de escritorio. Mi apartamento se sentía a la vez demasiado pequeño y demasiado expuesto. Imaginé mi teléfono iluminándose con llamadas de cada rincón de mi familia una vez que la noticia se hiciera pública. Imaginé a Robert enterándose y de repente recordando mi nombre. Afuera, la calle estaba tranquila. Me hice una promesa que aún no sabía si podría cumplir, nadie lo sabría. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni siquiera Chloe. No hasta que descubriera exactamente qué hacer con más dinero del que jamás había soñado posible. Me serví un vaso de agua y miré el boleto una vez más. Los números me devolvían la mirada como un secreto que no había decidido si amar o temer. Apagué la luz y dejé que la cocina cayera en la oscuridad, mi mente corriendo con lo que esto significaba y lo que me podría costar. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por mis persianas mucho antes de que estuviera lista. Mi cabeza se sentía pesada, no por falta de sueño exactamente, sino por el peso de todo lo que había aprendido en las últimas 12 horas. Me senté, busqué mi teléfono y desplacé mis contactos hasta que encontré el nombre de Arthur Finch. Arthur era amigo de un amigo, un abogado en el centro de Austin que se especializaba en algunos de los rincones más inusuales de la ley de Texas. Solo lo había conocido una vez en una cena, pero recordaba cómo hablaba de protección de activos como si fuera una forma de arte. Cuando llamé, contestó al segundo timbrazo, su voz tranquila y cálida como si fuera un sábado cualquiera. A las 10:30 estaba sentada frente a él en una elegante oficina en Congress Avenue, el tipo de lugar donde la alfombra se tragaba tus pasos y las paredes olían levemente a cuero y café. Arthur cerró la puerta de cristal, la miró para asegurarse de que estuviera bien cerrada y luego se inclinó hacia adelante. Cuéntame exactamente qué pasó, dijo. Deslicé el boleto doblado por su escritorio. Lo desdobló lentamente, sus ojos escaneando los números, y luego exhaló entre dientes. Natalie, acabas de entrar en una vida completamente diferente. Asentí. Quiero permanecer anónima. No quiero que mi nombre aparezca en ninguna parte de Texas. Puedes hacerlo, pero solo si organizas las cosas correctamente, explicó. Formaremos un fideicomiso, luego una LLC, y haremos que el fideicomiso reclame el premio. De esa manera, tu nombre nunca aparecerá en ningún registro público. Después de impuestos, te quedarás con aproximadamente $650 millones. Invertido sabiamente, eso puede crecer fácilmente a más de 1.000 millones en una década. El número apenas se registró, se sentía como una película que estaba viendo sobre otra persona. Pero cuando me deslizó un bloque amarillo y comenzó a delinear los pasos, mi concentración se agudizó, citas bancarias, gerentes de inversión, un buzón privado en otra parte de la ciudad. Le dije que no quería que nadie de mi familia lo supiera, todavía no, quizás nunca. Inclinó la cabeza.
Eso no es inusual, pero deberías prepararte para la cantidad de autocontrol que requerirá. Pensé en los años de ayudarlos cuando nadie me ayudó a mí. La vez que Madison llamó llorando por su deuda de tarjeta de crédito y yo la pagué discretamente, solo para que ella publicara sobre su nuevo bolso de diseñador una semana después. La vez que el camión de Tyler se averió y agoté mis ahorros para que volviera a la carretera, y él ni siquiera envió un mensaje de agradecimiento. Las promesas de mi padre de ayudar con mi matrícula universitaria que nunca se materializaron. El silencio educado de mi madre cuando le pedí un préstamo durante mi despido en mis 20s. La decisión se asentó en mi pecho como una piedra. Quería saber de verdad, quién me apoyaría si no tuviera nada que ofrecerles. Le conté mi plan a Arthur. Les diría que había perdido mi trabajo y necesitaba pedir prestados $8,000 para mantener mi apartamento, lo suficiente como para ser un esfuerzo, pero no imposible. Me acercaría a ellos uno por uno, con unos días de diferencia, y vería quién respondía a la llamada. Arthur lo consideró por un momento, golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Espácialo durante 4 semanas. La gente habla, incluso en familias que afirman no hacerlo. Cuanto más tiempo des entre cada acercamiento, menos probable será que la noticia viaje antes de que estés lista. Eso tiene sentido, dije. Me dio una pequeña sonrisa. Solo recuerda, digan lo que digan o hagan lo que hagan, no puedes reaccionar en el momento. Mantén la cara neutral. Deja que te muestren quiénes son. Al salir de su oficina, el aire se sentía más fresco, el ruido del centro de Austin más agudo de lo habitual. Me detuve en un carrito de café en la esquina, pedí un latte y me senté en un banco a pensar. La ciudad se movía a mi alrededor en su ritmo habitual, gente en ropa de ejercicio corriendo, otros equilibrando vasos de papel y laptops. Nadie sabía que la mujer sentada aquí sorbiendo café podría, si quisiera, comprar toda la cuadra. De vuelta en mi apartamento, saqué un cuaderno y escribí una lista de nombres: papá, mamá, Madison, Tyler, tía Victoria, Blake. Dejé a Eleanor para el final porque en mi corazón ya estaba segura de ella. También escribí el nombre de Chloe en el margen, no porque dudara de ella, sino porque necesitaba ver si incluso mi mejor amiga podía resistir la tentación. El resto del fin de semana lo pasé preparándome. Vacié mi bolso de trabajo, quitando cualquier cosa que me vinculara a mi trabajo. Imprimí una carta de despido falsa usando una plantilla antigua de la empresa que encontré en línea, ajustando la fecha a la semana pasada. Me aseguré de que mi apartamento pareciera un poco más ajustado económicamente, una factura atrasada en el mostrador, un refrigerador vacío excepto por leche y pan. El domingo por la noche llamé a Arthur para confirmar que los documentos del fideicomiso estarían listos en 2 semanas. Dijo que se encargaría del proceso de reclamación mientras tanto, usando un mensajero para que yo nunca tuviera que aparecer en persona. Al colgar, sentí una extraña mezcla de pavor y anticipación. Esto ya no era solo por dinero, era por la verdad, desnuda y sin pulir. Me serví otro vaso de agua y volví a mirar la lista. El primer nombre a probar sería el de mi padre. Doblé el papel, lo deslicé en la parte posterior de mi agenda y dejé que el apartamento cayera en silencio. Afuera, el perro de un vecino ladró una vez, luego se calló. Me recosté en el sofá, dejando que el zumbido del refrigerador llenara el espacio mientras imaginaba las conversaciones que vendrían, cada una un pequeño paso hacia ver exactamente dónde estaba parada en la familia que creía conocer. La luz de la mañana se coló en finas rayas por el suelo de mi sala de estar, alcanzando el borde de la mesa de café donde había dejado mi agenda. La busqué casi sin pensarlo, pasando las páginas ordenadas de notas de trabajo hasta que mis dedos encontraron el papel doblado dentro. La lista que había hecho anoche todavía estaba allí, cada nombre escrito con mi letra cuidadosa, cada recuerdo unido como un peso que no podía soltar. La llevé a la mesa de la cocina junto con una taza de café y comencé a reescribirla, agregando fechas, cantidades y pequeños recordatorios sobre cómo había sido realmente cada situación. Se sentía casi clínico, pero ayudó ver los números en blanco y negro. Papá, William Montgomery, 61 años, se jubiló temprano después de una lesión de espalda, pero de alguna manera todavía encontraba formas de comprarse palos de golf nuevos cada 2 años. Brenda, su esposa, 60 años, educada en público pero rápida en recordarme que su lado de la familia era diferente.
Hace 2 años le envié a papá $250 cuando su aire acondicionado se estropeó en julio. Brenda una vez me había llamado llorando por una factura de impuestos de propiedad de $700 y yo me había encargado de ella sin decir una palabra. Mamá, Debra Peterson, 59 años, casada de nuevo con Greg Olsen, un hombre que había perfeccionado el arte de hablar de inversiones que nunca hacía. Había aprendido a no pedir ayuda después de que me enviara $200 cuando mi viejo Corolla se averió en San Antonio, pero solo después de hacerme prometer que pensaría en las decisiones que me habían llevado hasta allí. Madison, mi hermana menor, 32 años, la imagen de la perfección en las redes sociales con su esposo médico, Chad Thompson. Había cubierto $5,000 por su deuda de tarjeta de crédito, $1,800 por un fin de semana de spa, $1,200 por una factura de impuestos sorpresa. El total era un borrón, en algún lugar por encima de los 20.000. Cada promesa de pago se desvanecía después de unos cuantos mensajes de texto alegres y luego el silencio. Tyler, 35 años, mi hermano mayor, todavía persiguiendo la idea de sí mismo como artista. 3 rescates de alquiler separados, cada uno más grande que el anterior. El último fue de $3,000 enviado con la condición de que consiguiera un trabajo. Una semana después, su Instagram lo mostraba en una fiesta en la azotea en Miami. Tía Victoria, la hermana mayor de papá, lo suficientemente rica como para donar a museos y asistir a galas de etiqueta. Su hijo, Blake Sterling, 28 años, había dirigido 3 startups tecnológicas en tantos años, cada una sangrando dinero. La Navidad pasada le había enviado $5,000 para que sus empleados pudieran cobrar. Ni siquiera recibí una tarjeta de agradecimiento. Y luego Eleanor, la hermana de mi madre, 73 años, quien todavía me enviaba paquetes de cuidados cuando estaba en la universidad, a pesar de que vivía con una pensión de maestra. Ella también sería parte de la prueba, no porque dudara de ella, sino porque quería ver su reacción cuando pensara que yo estaba en problemas. En la parte inferior, casi como una ocurrencia tardía, escribía Dorothy Miller, mi vecina de 70 años. Vivía sola al final del pasillo, una viuda con un apartamento ordenado y una planta en el porche con la que hablaba más de lo que hablaba con la gente. Nunca habíamos compartido más que conversaciones triviales, pero a veces los extraños revelan más que la familia. Para cuando dejé el bolígrafo, mi café estaba frío. El papel frente a mí era más que una lista, era un mapa de donde habían ido mi tiempo, energía y dinero a lo largo de los años. Sentí una extraña mezcla de tristeza y claridad, como si finalmente estuviera viendo la arquitectura de mi propia habilitación. Mi teléfono zumbó, rompiendo el silencio. El nombre de Chloe se iluminó en la pantalla. Tenía esa extraña habilidad para contactar cuando mi mente ya estaba abarrotada. Oye, suenas apagada, dijo después de que contesté. ¿Pasa algo? Solo estrés laboral, le dije, la misma mentira que había decidido anoche. Los informes de fin de mes son una pesadilla. Se ofreció a traer la cena, pero dije que no. Necesitaba el espacio, el silencio, la distancia para mantenerme concentrada. Cuando colgamos, volví a la lista y comencé otra columna. Esta no era sobre lo que había dado, sino sobre lo que le diría a cada persona. Planeaba decirles que había perdido mi trabajo inesperadamente y necesitaba pedir prestados $8,000 para cubrir los gastos de los próximos meses. Lo haría sonar urgente, pero no desesperado, creíble, pero no teatral. El plan era espaciar cada conversación por unos días, tal como Arthur había aconsejado, 4 semanas en total, tiempo suficiente para ver patrones, para evitar que la noticia se extendiera demasiado pronto. Empezaría con mamá. Ella era la que le encantaba repetir que la familia se cuida entre sí. Quería ver si eso se extendía más allá de sus anécdotas favoritas. Pasé el resto de la mañana ensayando cómo podría decirlo. ¿Debería llamarla o presentarme en persona? Una llamada telefónica podría ser demasiado fácil de esquivar, pero una visita sin previo aviso podría alertarla. Finalmente me decidí por una videollamada. De esa manera, podría leer su cara, observar sus ojos y aún tener la seguridad de la distancia. Antes de cerrar mi cuaderno, agregué una nota en el margen, registrar observaciones después de cada llamada. Quería recordar no solo las palabras,
sino las pausas, los tonos, las pequeñas señales que la gente emite cuando decide si decir sí o no. El sol había cambiado de posición para cuando me aparté de la mesa, proyectando largas franjas de luz por el suelo. Recogí los papeles, los volví a meter en mi agenda y la dejé en el mostrador donde pudiera verla. Mañana sería el comienzo de algo que no podría deshacer una vez que comenzara, la primera prueba, la primera medida de quienes eran realmente cuando no tenía nada que darles más que una oportunidad de aparecer. Enjuagué mi taza de café, dejando correr el agua hasta que se calentó, luego la puse en el escurridor. El apartamento estaba en silencio, el tipo de silencio que se sentía como contener la respiración antes de un largo nado. Afuera, podía escuchar el tenue sonido de un coche aparcando y el suave portazo de una puerta. En algún lugar, una radio tocaba una vieja canción country. Me senté de nuevo, cerré los ojos por un momento e imaginé el rostro de mi madre en la pantalla, la conversación ya comenzando en mi mente. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. El viaje a San Antonio fue más cálido de lo que esperaba para principios de marzo, el tipo de calor que se filtra por el parabrisas incluso con el aire acondicionado funcionando. Mantuve la radio baja, más por compañía que por música, y repasé los detalles en mi cabeza. Había ensayado las frases tantas veces que ahora se sentían casi naturales: perdí mi trabajo, corta de dinero para pagar algunas facturas médicas, necesito ayuda para salir adelante los próximos 2 meses, $8,000. Era lo justo para hacerlo real, pero no lo suficiente como para parecer que estaba pidiendo algo que cambiara la vida. La casa de Debra era un modesto bungalow de una sola planta con un amplio porche pintado de un amarillo pálido que combinaba con las flores que florecían en macetas a lo largo de la barandilla. Ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar, sonriendo y luego dándome un rápido abrazo. Por un momento, casi olvidé por qué estaba allí. Greg apareció detrás de ella con su uniforme habitual de pantalones caqui y una camisa abotonada, sus gafas de lectura posadas bajas en la nariz. Nos trasladamos a la sala de estar, donde un ramo de lirios reposaba sobre la mesa de café, su aroma pesado en el aire. Debra sirvió té helado en vasos altos y preguntó por mi viaje. Esperé a que la charla trivial disminuyera antes de inclinarme hacia adelante en mi silla. Mamá, necesito decirte algo, comencé, dejando que mi voz se quebrara ligeramente. Perdí mi trabajo la semana pasada. Fue repentino, la empresa redujo personal y mi puesto fue eliminado. Estoy tratando de resolver las cosas, pero ahora mismo estoy atrasada con algunas facturas médicas del año pasado. Esperaba que pudieras ayudarme hasta que me recupere. Su expresión se suavizó de inmediato, la preocupación cruzó su rostro. Oh, cariño, eso es terrible. ¿Estás bien? ¿Qué vas a hacer? Le expliqué que ya estaba solicitando nuevos trabajos, pero que necesitaba unos $8,000 para cubrirlo todo durante los próximos meses. Pude sentir a Greg moverse en su asiento antes de que hablara. $8,000 es mucho dinero, Natalie, dijo, cruzando los brazos. Quizás podrías vender tu coche o mudarte de nuevo aquí por un tiempo hasta que las cosas se calmen. Así ahorrarías en alquiler y servicios. Debra lo miró, luego volvió a mirarme. Acabamos de abrir la floristería, dijo, su tono casi apologético. Los primeros meses siempre son difíciles, y Greg todavía está trabajando en ese trato inmobiliario. Ojalá pudiéramos, pero simplemente no tenemos ese tipo de dinero ahora mismo. Asentí lentamente, dejando que el silencio se mantuviera. Había esperado esto a medias, pero la velocidad con la que pasaron de la preocupación a las excusas todavía me dolió. Era como si la idea de la inconveniencia superara cualquier recuerdo de las veces que yo había intervenido por ellos. Aprecio que me escuches, dije en voz baja, terminando mi té con un trago lento. Greg se lanzó a una historia sobre un amigo que había sido despedido y reconstruyó su carrera desde cero, claramente desviando la conversación de mi petición. Debra asintió, con las manos apretadas en su regazo. Cuando me levanté para irme, Debra me abrazó de nuevo, pero fue diferente esta vez, más ligero, como para indicar que el tema estaba cerrado. Llámame si necesitas algo más, dijo, aunque ambas sabíamos que algo más no incluía lo que acababa de pedir. Afuera, el sol de la tarde era más fuerte, haciéndome entrecerrar los ojos mientras caminaba hacia mi coche. Me senté un momento con el motor apagado, garabateando algunas notas en mi agenda, preocupación inicial,
rápidamente cambió a excusas financieras, ofreció alternativas que los beneficiaban más a ellos que a mí, ninguna oferta real de ayuda. El viaje de regreso a Austin se sintió más largo. Reproduje la conversación en mi cabeza, cada pausa y cambio de tono. No había ira en mí, solo una decepción constante y silenciosa. Les había dado la oportunidad de aparecer y no la habían tomado. Para cuando llegué a mi apartamento, el cielo se había vuelto de un azul polvoriento. Dejé mi bolso, me serví un vaso de agua y me paré junto a la ventana, observando cómo se encendían las luces de la calle. Mañana traería otra visita, otra conversación. El patrón estaba empezando a tomar forma. La autopista a Dallas estaba bordeada de árboles desnudos y vallas publicitarias que prometían escapadas de fin de semana, sus colores brillantes amortiguados por un sol invernal brumoso. Mantuve el aire acondicionado bajo y mi mente tranquila, concentrándome en el guión que ya había ensayado. Mi padre siempre había sido un hombre de pocas palabras, y esas palabras rara vez eran cálidas. Brenda, por otro lado, tenía una forma de hacer que las suyas sonaran dulces, incluso cuando herían profundamente. Su casa estaba en un tranquilo barrio suburbano, del tipo con entradas idénticas y céspedes bien cuidados. Brenda abrió la puerta antes de que pudiera tocar el timbre, su perfume me golpeó primero, floral con algo más agudo debajo. Sonrió, una mirada cuidadosa de arriba abajo que se sintió más como una evaluación que como un saludo, y se hizo a un lado para dejarme entrar. Mi padre estaba en su sillón reclinable habitual, gafas de lectura puestas, un canal de noticias silenciado parpadeando en la televisión. No se levantó cuando entré, solo asintió una vez y señaló el sofá. Tuvimos una pequeña charla sobre el viaje, el clima y un cierre de carretera local. Brenda desapareció en la cocina y regresó con café en tazas de porcelana blanca. En el momento en que dejé la mía, me incliné hacia adelante. Perdí mi trabajo la semana pasada, dije, manteniendo mi tono uniforme. Fue repentino y estoy un poco atrasada con algunas facturas, incluidos los gastos médicos. Esperaba que pudieras ayudarme, tal vez solo por un par de meses, hasta que me recupere. La expresión de mi padre no cambió mucho, pero su mandíbula se tensó. Sabes, Natalie, por eso tuvimos esa discusión hace años, dijo con voz baja. Cuando te negaste a contribuir al fondo familiar, te dije que llegaría un día en que podrías necesitarlo. Sostuve su mirada, resistiendo la tentación de recordarle que el supuesto fondo familiar había sido más sobre los proyectos paralelos de Brenda que sobre cualquier emergencia colectiva. Brenda, sentada en el brazo del sofá, soltó una risa suave. William tiene razón. Nunca has sido buena con el dinero. Quizás si vendieras algunas de tus joyas, podrías cubrir esas facturas sin pedirle a nadie. Tragué el calor que subió a mi pecho. No estoy pidiendo un regalo. Puedo pagarlo en unos meses. Brenda ladeó la cabeza, su voz cantarina. No es que no queramos ayudar, querida. Es que estamos ahorrando para un viaje a Europa este verano. ¿Lo entiendes, verdad? Mi padre asintió bruscamente, como si el asunto estuviera zanjado. Terminé mi café, cada sorbo amargo en mi boca. La conversación se desvió a sus planes de viaje, las ciudades que querían visitar y los restaurantes que Brenda ya había marcado. Sus ojos se iluminaron mientras describía las compras en Milán, y luego, casi como una ocurrencia tardía, se inclinó junto al sofá y levantó una bolsa de papel brillante. Mira lo que encontré ayer, dijo, sacando un bolso de diseñador con el logo reluciente a la luz. Es la nueva temporada. No pude resistirme. Lo puso sobre la mesa de café entre nosotros, el tenue olor a cuero nuevo mezclándose con el café y su perfume. Mi padre sonrió, pasando una mano por el bolso como si fuera algo raro y precioso. Asentí, murmurando algo educado, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Estaba imaginando la lista en mi agenda y las notas que agregaría cuando llegara a casa: solicitud rechazada, referencia a agravio pasado, acusaciones sobre hábitos financieros, exhibición pública de gasto discrecional inmediatamente después de la negativa. Cuando me levanté para irme, mi padre me acompañó a la puerta pero no me abrazó. Brenda me dio otro beso al aire, sus dedos arreglados ligeros en mi brazo. Conduce con cuidado, dijo, como si mi solicitud de $8.000 nunca hubiera existido. Afuera, el aire era más fresco de lo que había estado todo el día.
Caminé hacia mi coche lentamente, el sonido de mis tacones en la entrada afilado contra la calle tranquila. Al deslizarme en el asiento del conductor, me senté un momento, observando cómo la luz del sol se desvanecía detrás de la fila de casas. No había ira en mí, solo el tipo de claridad que llega cuando alguien te muestra exactamente quiénes son. El motor zumbó y me dirigí de nuevo a la autopista, los kilómetros por delante extendiéndose como el resto de la semana, llenos de caras que creía conocer y respuestas que ya podía predecir. Houston me recibió con su habitual mezcla de humedad y horizonte, las torres de cristal captando el sol de la mañana tardía mientras me abría paso entre el tráfico hacia el vecindario de Madison. Ella y Chad se habían mudado a una de esas comunidades cerradas con caminos serpenteantes, setos bien cuidados y fuentes en la entrada, el tipo de lugar que parecía sacado de la portada de una revista de lujo para el hogar. Su SUV blanco estaba estacionado en la entrada, reluciente como recién salido del concesionario. El jardín delantero estaba salpicado de paisajismo fresco, nuevos rosales, un joven magnolio, y una furgoneta de reparto parada en la acera. Dentro, el aire olía ligeramente a pintura fresca y a pulimento de limón. Madison llevaba pantalones de yoga y un suéter de cachemira, su cabello recogido en uno de esos moños perfectamente desordenados que yo sabía que tardaban al menos 20 minutos en peinar. Val, dijo, dándome un rápido abrazo antes de dar un paso atrás, llegaste. Siento el desorden, la cocina está en renovación. La seguí y vi a qué se refería, la mitad de los gabinetes habían desaparecido, el mostrador estaba desnudo, y una nueva isla de mármol se encontraba en el centro, cubierta con muestras de azulejos y catálogos de accesorios. Nos sirvió a ambas agua con gas, su pulsera dorada brillando a la luz mientras ponía el vaso frente a mí. Así que, ¿cómo va el trabajo?, preguntó, apoyándose en la isla. Tomé un respiro lento. En realidad, por eso vine. Perdí mi trabajo la semana pasada. Hay algunas cosas médicas que he estado pagando y estoy en un aprieto. Esperaba poder pedir prestados unos $8,000, solo por unos meses. Su expresión se suavizó al principio, las cejas fruncidas mientras tomaba su vaso. Oh, Val, eso es terrible. Pero $8,000 es, bueno, quiero decir, eso es mucho pedir sin hablar primero con Chad. ¿Sabes cómo es él con los gastos grandes? Antes de que pudiera responder, oí pasos detrás de mí. Chad apareció, vistiendo una camisa de golf y pantalones cortos caqui, con un café en una mano y su teléfono en la otra. ¿De qué se trata esto del dinero?, preguntó, su voz neutral de esa manera que significaba que no lo era. Madison lo miró, luego volvió a mirarme. Val necesita un préstamo a corto plazo, solo hasta que se recupere. Chad dejó su teléfono en el mostrador y tomó un sorbo de café. $8,000 no es precisamente calderilla. Quiero decir, si necesitas dinero rápido, hay otras maneras, ¿como qué?, pregunté, manteniendo mi tono uniforme. Él se encogió de hombros. Bueno, tienes ese collar, ¿verdad? El que te dio tu madre. Probablemente podrías conseguir una buena cantidad por él si lo llevaras al lugar correcto. Madison no dijo nada, solo tomó una muestra de azulejo y la volvió a dejar. Lo miré fijamente por un momento. Ese collar es lo único que tengo de ella. Venderlo no es una opción. Chad asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Solo digo, a veces hay que ser práctico. El silencio que siguió fue lo suficientemente espeso como para que el sonido de una sierra arrancando afuera pareciera demasiado fuerte. Terminé mi agua y me levanté, dejando el vaso suavemente en el mostrador. Gracias por el consejo, pero creo que lo resolveré por mi cuenta. Madison me acompañó a la puerta, su sonrisa educada pero distante ahora, como si la conversación hubiera cambiado algo que ella no quería examinar demasiado de cerca. Chad se quedó en la cocina, desplazándose por su teléfono. El sol era más cálido de lo que esperaba cuando salí, el aire pesado con el olor a hierba recién cortada de un servicio de césped cercano. Me subí a mi coche y miré hacia la casa, vislumbrando a Madison en la puerta, con los brazos cruzados, observándome irme. Mientras me alejaba, hice una nota mental para mi lista: preocupación fingida, aplazamiento inmediato al cónyuge, sugerencia de vender reliquia personal, ningún compromiso de ayuda. Otro cuadro rellenado, otro patrón confirmado.
El camino para salir del barrio serpenteaba más allá de más casas, todas variaciones de riqueza en exhibición, cada entrada bordeada de coches que brillaban como monedas nuevas. Para cuando llegué a la carretera principal, la conversación se había asentado en la misma categoría que las otras, no sorprendente, pero aún así punzante a su manera. El tráfico se hizo más denso al incorporarme a la autopista, el horizonte de Houston desvaneciéndose en el espejo retrovisor. Mantuve la vista al frente, ya pensando en la próxima visita y lo que podría escuchar allí, los límites de la ciudad dando paso a tramos de carretera que me acercarían a la siguiente respuesta. Tyler contestó al segundo timbrazo, su voz baja y adormilada, como si lo hubiera sacado de la cama. Le conté la misma historia que a los demás sobre haber perdido mi trabajo y enfrentarme a facturas médicas que no podía pagar. Mis palabras eran firmes, medidas, como si estuviera equilibrando la línea entre la desesperación y la dignidad. Hubo una pausa al otro lado, lo suficientemente larga como para escuchar el leve crujido de un tablón del suelo y el sonido amortiguado de una televisión de fondo. Sí, eso es duro, dijo finalmente con una lenta exhalación. Las cosas también han estado apretadas para mí, y ya sabes cómo es. Pero veré qué puedo hacer, quizás mover algunas cosas. Te llamo. Le di las gracias, aunque el tono de su voz ya me decía lo que se avecinaba. Esa distancia, esa vaguedad era el sonido de alguien que ya había decidido que no podía o no quería ayudar. Pasaron 2 días sin una llamada. Al tercer día, conducía por el lado este de la ciudad después de recoger la compra cuando un toque de neón me llamó la atención. Era el letrero de un bar al que no había ido en años, uno que Tyler solía frecuentar. El resplandor de las ventanas se extendía por la acera y, a través del cristal, lo vislumbré. Estaba apoyado en el mostrador, una cerveza en la mano, riendo con 2 hombres que no reconocí. Una cesta de alitas estaba en el centro de su mesa y su tarjeta de crédito ya estaba en la mano del camarero. Disminuí la velocidad, luego aparqué sin darme tiempo a pensármelo mejor. En el momento en que entré, el olor a comida frita, cerveza y humo de cigarrillo me envolvió. La música retumbaba suavemente desde los altavoces y el lugar estaba iluminado por una mezcla de tenues bombillas de techo y letreros de cerveza parpadeantes. Tyler me vio a medio sorbo, su expresión se tensó de una manera que confirmó que no esperaba verme allí. Val, hola, dijo, apartándose de la mesa y forzando una pequeña sonrisa. ¿Qué haces aquí? No lo sé, respondí, manteniéndolo en mis ojos. Pero pasé por aquí y te vi. Como nunca me llamaste, pensé en pasar a saludar. Se frotó la nuca, sus ojos se desviaron hacia el bar donde su cuenta aún estaba abierta. Sí, sobre eso. Las cosas han sido complicadas. Lo suficientemente complicadas como para no poder contestar el teléfono, pero no lo suficientemente complicadas como para invitar a rondas a tus amigos. Su mandíbula se tensó, su sonrisa desapareció. Eso es diferente. Este es mi dinero. Sostuve su mirada. Y el dinero que te he dado a lo largo de los años. El alquiler cuando no tenías un céntimo, la vez que pagué la reparación de tu transmisión. También era mi dinero. Soltó un pequeño bufido. Eso fue entonces. Yo no te lo pedí. No, no lo hiciste. Pero pensé que eso era lo que hacía la familia. Miró hacia la puerta como si ya hubiera terminado la conversación. Mira, Val, no puedo ayudarte ahora mismo. Eso es todo. ¿No puedes o no quieres? No respondió. En cambio, asintió rápidamente como para dar por zanjado el asunto y volvió a su mesa. Las risas se reanudaron casi al instante, el sonido rodando hacia mí como si nada hubiera pasado. Me quedé allí un momento. El bar de repente se sentía más pequeño y claustrofóbico. Una mujer al final del mostrador levantó la vista de su bebida para mirarnos, su expresión indescifrable. Me di la vuelta y salí al aire más fresco, la noche zumbando con el sonido del tráfico en la autopista cercana. En mi coche, me senté con las manos en el volante, observando a Tyler a través del parabrisas mientras se inclinaba hacia sus amigos. Parecía relajado, casi despreocupado, el tipo de comodidad que proviene de saber que no serás tú quien responda a una llamada de ayuda a altas horas de la noche. Me alejé lentamente, los neumáticos zumbando contra el pavimento. Cada milla que ponía entre nosotros aflojaba el nudo en mi pecho, pero no desaparecía. Pensé en la lista de mi cuaderno,
las líneas ordenadas de nombres y las casillas vacías junto a ellos. Ya podía ver cómo se marcaría la suya. Para cuando llegué al borde del centro, las calles estaban más tranquilas, bordeadas de escaparates oscuros y el parpadeo ocasional de una luz de seguridad. Me detuve en un semáforo en rojo y vi mi propio reflejo en el espejo retrovisor, mi rostro más tranquilo de lo que me sentía. Esto ya no era solo por dinero, era por claridad. Cuando llegué a mi complejo de apartamentos, aparqué y me senté un momento antes de entrar. El pasillo estaba en silencio, el zumbido de la máquina expendedora el único sonido. En mi cocina, me serví un vaso de agua y tomé un sorbo lento, la frescura me anclaba. Abrí mi agenda, pasé a la página y escribí el nombre de Tyler con trazos firmes y constantes. Al lado, agregué 2 palabras, no dispuesto. Al cerrar la agenda, la dejé descansar en el mostrador. El refrigerador zumbaba, las tuberías de la pared gemían suavemente y el peso del día se asentaba en mis hombros. Mañana traería otra cara, otra conversación, otra verdad que añadir a la lista. El camino de entrada se curvaba como una carretera privada, bordeado de setos podados e iluminado por suaves luces de suelo que hacían que todo el lugar pareciera una propiedad de una revista de lujo. La casa de Victoria se alzaba al final, toda de piedra blanca y amplias ventanas, el tipo de propiedad que parecía diseñada para ser admirada desde la distancia. Dentro, el aire olía tenuemente a jazmín y a algo rico horneándose en el horno, aunque dudaba que ella hubiera tocado un tazón para mezclar en años. La sala de estar estaba llena de gente con ropa que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Victoria me vio desde el otro lado de la habitación y se acercó, sus brazaletes de oro tintineando suavemente con cada paso. Me besó la mejilla sin hacer realmente contacto, su sonrisa pulida pero fría. Natalie, viniste. Casi pensé que no lo harías. Le dije que lo había estado esperando, aunque ambas sabíamos que no era cierto. Me llevó a una zona de asientos donde un hombre con un traje azul marino a medida presidía un grupo de invitados que reían. Blake estaba sentado a su lado, con una camisa blanca impecable y el tipo de sonrisa que venía de saber que todos allí respetaban más su apellido que cualquier cosa que realmente hubiera logrado. Intercambiamos cumplidos, bebimos champán y escuchamos mientras Victoria contaba una historia sobre sus inicios en su carrera. Hizo que pareciera que se había abierto camino desde la nada, aunque recordaba el dinero familiar que siempre había estado allí. En un momento, me puso una mano ligeramente en el hombro y dijo frente al grupo, «Sabes, Natalie, todo el mundo se enfrenta a momentos difíciles. Solo tienes que aprender a seguir adelante sin esperar que alguien lo solucione por ti». Su tono era lo suficientemente dulce como para pasar por aliento, pero sentí el aguijón debajo. Sonreí y no dije nada, dejando que el momento pasara. Después de la cena, Blake me alcanzó cerca de la cocina. Se apoyó en el mostrador, hablando en voz baja. «Me enteré de lo que estás pasando. ¿Puedo ayudar?» Esperé, sintiendo el anzuelo antes de que lo lanzara. «Te daré los $8,000 que necesitas», dijo, «pero a cambio, quiero un contrato, el 10% de cualquier beneficio que obtengas de tu próximo proyecto, sea lo que sea». Lo miré, tratando de decidir si hablaba en serio. «¿Mi próximo proyecto?», asintió, complacido. «Eres inteligente, te levantarás. Piénsalo como una inversión en tu futuro». Solté una pequeña risa, más por incredulidad que por humor. «Así que te doy el 10% de algo que ni siquiera he construido todavía, solo para poder pasar un mes difícil». «¿Exacto? Todos ganamos». Negué con la cabeza. «No, Blake, eso no es ayuda. Eso es un trato para ti, no para mí». Su mandíbula se tensó y se apartó del mostrador. «Entonces, supongo que no hay nada más de qué hablar». Salió de la habitación sin decir una palabra más, su colonia flotando en el aire detrás de él. Me quedé otros 20 minutos, haciendo pequeña charla hasta que me pareció lo suficientemente educado como para irme. Al regresar a través de las puertas, vi mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi cara estaba tranquila, pero mis manos en el volante estaban rígidas, mis nudillos pálidos. 2 días después, estaba haciendo café cuando mi teléfono zumbó. Una notificación del grupo de Facebook familiar apareció. Victoria había publicado una foto de ella en su patio, con una copa de vino en la mano.
El pie de foto decía: algunas personas creen que actuar desesperado les dará lo que quieren. La vida no funciona así, te ganas lo que tienes. Los comentarios estaban llenos de emojis de aprobación y afirmaciones de parientes que no tenían idea a qué se refería, aunque no necesitaba adivinar. Me desplacé una vez, dejé el teléfono y dejé que el café terminara de prepararse. Serví una taza y la llevé a la mesa, abriendo mi agenda de nuevo. Debajo de su nombre, escribí las mismas palabras que había escrito para Tyler: no dispuesto. La tinta se extendió ligeramente en las fibras del papel, las letras se veían más oscuras que el resto. El apartamento estaba en silencio, excepto por el goteo constante de la cafetera enfriándose. Afuera, una ligera brisa movía las ramas del roble cerca de mi ventana. Las observé balancearse por un momento, dejando que la irritación se asentara en algo más firme. Esto se estaba convirtiendo en un patrón que podía leer sin esfuerzo, y todavía quedaban más nombres por tachar. Eleanor llamó a media mañana, su voz cálida pero con esa familiar urgencia silenciosa. Dijo que había estado pensando en mí y se preguntaba si podríamos encontrarnos para almorzar. Sin preámbulos, sin explicación, solo el tipo de invitación que daba cuando ya había tomado una decisión sobre algo. Acepté, y al mediodía estaba aparcando frente a una pequeña cafetería, entre una ferretería y una lavandería en el lado sur de la ciudad. Dentro, el aire estaba denso con el olor a café y cebollas a la parrilla. Eleanor ya estaba sentada en un rincón, un vaso de té helado sudando sobre la mesa frente a ella. Su cabello plateado estaba recogido pulcramente, y me dio la misma sonrisa que me había estado dando desde que tenía 8 años y venía a ella por galletas después de la escuela. Comenzamos con una pequeña charla. Me contó sobre un nuevo estudiante en su clase de inglés en el colegio comunitario, un joven que escribía poesía sobre perros callejeros. Yo le conté sobre el clima en Austin, el tráfico en la enero del 35, el precio de la gasolina. Se sentía fácil, como siempre con ella. Nunca hacía preguntas de una manera que te hiciera sentir acorralada. Después de un rato, dejó su vaso, juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Escuché que perdiste tu trabajo, Val. ¿Es cierto? Asentí, repitiendo la misma historia cuidadosamente ensayada que había estado contando a todos durante las últimas 2 semanas. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, su ceño fruncido lo suficiente como para hacerme saber que estaba prestando atención. Cuando terminé, metió la mano en su bolso y sacó un sobre blanco liso, deslizándolo por la mesa. Lo miré fijamente, mi mano flotando sobre la solapa. ¿Qué es esto? Ábrelo, dijo. Dentro había una pila ordenada de billetes, $4,000 en billetes de $20 y $100, doblados con tanta precisión que parecía que los había contado 2 veces. Eleanor, no puedo. Si puedes, y lo harás, me empujó más cerca. He estado ahorrando un poco aquí y allá durante años. No es una fortuna, pero podría ayudarte a superar este mal momento. Y si no, ven a quedarte conmigo. Sin alquiler, sin ataduras. Su tono era suave pero firme, del tipo que no dejaba lugar a discusión. Sabía que ella no era una mujer de recursos, trabajaba a tiempo parcial, vivía modestamente y soportaba la silenciosa carga de manejar su diabetes sin quejarse. Esto no era dinero extra, esto era seguridad, comodidad, y me lo estaba entregando sin dudarlo. Sentí que se me tensaba la garganta. Gracias, de verdad. No sé cómo expresar lo que esto significa. No necesitas hacerlo. Solo prométeme que te cuidarás. Permanecimos un rato después de que se retiraran los platos, volviendo a temas más ligeros, pero el sobre estaba entre nosotros como una verdad tácita. Para cuando nos abrazamos para despedirnos en el estacionamiento, pude sentir el peso en mi bolso, más pesado de lo que el papel y la tinta tenían derecho a ser. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo del refrigerador. Apenas había dejado las llaves en el mostrador cuando llamaron a la puerta. La señora Dorothy estaba allí, sosteniendo una cesta de mimbre envuelta en celofán, su sonrisa vacilante. Me enteré por Linda de al lado que las cosas han estado difíciles para ti últimamente. Pensé que quizás esto podría ayudar. Me la entregó antes de que pudiera protestar. Dentro había un pan de plátano,
un frasco de mermelada casera de fresa, y metido debajo de la cinta, un sobre. Dorothy, no puedo aceptar. Puedes, interrumpió suavemente. Es solo un pequeño algo para que salgas adelante. Después de que se fue, puse la cesta en el mostrador y abrí el sobre, un cheque de $500. Su letra en la línea del memo decía, por si acaso. Me quedé allí mirándolo, la luz de la tarde sesgando la cocina. Dos mujeres, una familia, una vecina, habían metido la mano en sus propios bolsillos sin que yo lo pidiera. Sin condiciones, sin comentarios indirectos sobre vender mi coche o mudarme con alguien. Solo ayuda libremente dada. Saqué mi agenda y escribí el nombre de Eleanor, subrayándolo 2 veces. Junto a él, escribí dispuesto. Debajo, agregué el nombre de Dorothy, rodeándolo con cuidado. El resto de la lista todavía esperaba, pero por primera vez desde que había comenzado esta prueba, sentí algo sólido bajo mis pies. El patrón que había estado viendo tan claramente ahora se dividía en dos, y supe, incluso antes de las conversaciones finales, en qué lado de esa línea caerían esos nombres. Comenzó con una publicación vaga en el grupo familiar de Facebook, algo sobre cómo la gente debería tener cuidado de no hacerse la víctima para obtener limosnas. Sin nombres, solo una semilla cuidadosamente plantada. A la mañana siguiente, mi teléfono se iluminaba con capturas de pantalla de personas con las que apenas hablaba, preguntándome si había visto lo que se decía. A la hora del almuerzo, los susurros se habían convertido en conversaciones completas. Una prima con la que no había hablado en años me etiquetó bajo una publicación sobre autosuficiencia. Alguien más compartió un artículo sobre presupuestos con un comentario que parecía dirigido directamente a mí. Era lo suficientemente sutil como para que los extraños lo pasaran por alto, pero todos en el círculo familiar sabían exactamente de quién estaban hablando. Luego llegó el mensaje de texto de Madison. No era sutil en absoluto. Me acusó de hacer quedar mal a la familia, dijo que había ido por ahí contando historias tristes a cualquiera que quisiera escuchar y que Chad estaba furioso. La gente podría pensar que no han ayudado. Sus palabras eran afiladas y rápidas, como si las hubiera escrito sin hacer una pausa para respirar. Lo leí 2 veces antes de responder con una sola línea, tomado nota. Dejé el teléfono boca abajo y volví a mi portátil de trabajo. Ese silencio de mi parte pareció encender algo porque, en una hora, envió 3 mensajes más, cada uno más corto, más cortante y más enojado. No respondí a ninguno de ellos. A mediados de semana, el efecto dominó comenzó a manifestarse de maneras que no había esperado. El nombre de Tyler apareció en una alerta de noticias en mi teléfono, estaba siendo demandado por un antiguo propietario por alquiler impago y daños a la propiedad. La historia no era lo suficientemente grande como para aparecer en los titulares fuera del condado, pero fue suficiente para circular por el mismo grupo de Facebook que me había estado analizando días antes. De repente, los comentarios eran sobre cómo algunas personas nunca aprenden y vivir por encima de tus posibilidades siempre pasa factura. Nadie etiquetó a Tyler directamente, pero no era necesario. 2 días después, me enteré por un contacto mutuo de que Madison había perdido un cliente importante en su firma de diseño. El cliente había cancelado un contrato lucrativo citando comunicación poco profesional después de que se filtrara una cadena de correos electrónicos. No sabía si estaba relacionado con la forma en que manejaba su vida personal, pero sabía lo mucho que ese acuerdo había significado para ella. Y Victoria, la reina de los discursos de hecho a sí misma, aparentemente había invertido una gran suma en una propiedad en el extranjero que ahora estaba involucrada en una investigación de fraude. Todavía no era público, pero el hecho de que Blake se hubiera jactado de ello en una barbacoa significaba que no pasaría mucho tiempo antes de que la gente empezara a hacer preguntas. No me regodeé. No necesitaba hacerlo. El karma parecía seguir su propio ritmo, y yo estaba demasiado ocupada manejando mi día a día como para preocuparme por el suyo. En la oficina, las cosas no estaban más tranquilas. Robert me llamó a su oficina y dejó una pila de carpetas en mi escritorio. Un nuevo cliente había firmado, uno con reputación de ser exigente y obsesivo con los detalles, y Robert dijo que quería que yo tomara la iniciativa. La sonrisa que me dio era delgada, del tipo que parecía más una advertencia que un cumplido. Jason, por otro lado, parecía encantado con este desarrollo. Lo encontré en la sala de descanso más tarde,
apoyado en el mostrador con un café en la mano, diciéndole a otro compañero que yo era perfecta para el proyecto porque podía manejar el estrés mejor que nadie. Lo que no mencionó fue que él había sido asignado como mi apoyo en la cuenta y ya estaba buscando formas de desaparecer cuando comenzara el verdadero trabajo. Esa primera semana en el proyecto, me encontré en mi escritorio mucho después de que la mayoría de la oficina se hubiera ido a casa. El único sonido era el zumbido bajo del back y el ocasional chasquido de las puertas del ascensor abriéndose y cerrándose por el pasillo. Mi teléfono zumbaba con otra notificación del grupo familiar, pero no las abría. Una noche, mientras recogía mis cosas, vi mi reflejo en la ventana oscurecida. Parecía cansada, pero no derrotada. El ruido de las opiniones de mi familia y las pequeñas puñaladas en línea se sentían más lejanos de lo que habían estado en años. El parloteo seguiría, siempre lo hacía, pero tenía trabajo que terminar, tanto el que Robert me pagaba como el que nadie más sabía que estaba haciendo. Y cada día que pasaba me acercaba más al punto en que ni su aprobación ni su crítica importarían en absoluto. Elegí un domingo para la reunión, el tipo de día en que la gente era más propensa a aparecer por costumbre que por interés genuino. Las invitaciones eran cortas y sencillas, enviadas individualmente para que nadie pudiera comparar notas, solo una pequeña cena en Austin, una oportunidad para ponerse al día. Mantuve el tono ligero, sin insinuar que había algo más planeado. Para cuando llegó el día, mi apartamento se sentía diferente, despojado de cualquier cosa que pudiera invitar al juicio. Moví muebles para hacer espacio, pulí la mesa hasta que brilló y preparé una mesa generosa pero no extravagante. No quería que nadie entrara pensando que tenían pruebas de que me iba mejor de lo que había dicho. Eleanor fue la primera en llegar, puntual, trayendo un pastel casero. Lo puso en el mostrador y me abrazó como si lo sintiera de verdad, el tipo de abrazo que no necesitaba palabras. Me dijo que me veía más descansada de lo que había estado en semanas, y la dejé creer que era verdad. Madison y Chad llegaron después, en un SUV reluciente. La sonrisa de Madison era tensa, sus ojos escudriñando la habitación como si buscara algo que criticar. Chad mantuvo las manos en los bolsillos, su asentimiento perfumado, ya medio desvinculado de la noche. Mi padre entró con Brenda, quien llevaba un pañuelo de seda de un verde esmeralda intenso que prácticamente anunciaba su precio. El saludo de papá fue cortante, como si fuéramos conocidos de negocios. Brenda me dio una mirada de arriba abajo y una sonrisa que no llegó a sus ojos. Debra y Greg llegaron con una botella de vino. Debra parloteaba sobre lo ocupada que había estado la tienda, Greg con la mirada engreída de un hombre que cree que toda conversación debe girar en torno a sus inversiones. Tyler llegó el último, con 15 minutos de retraso, oliendo ligeramente a whisky y actuando como si su presencia fuera un favor. Nos acomodamos en una pequeña charla, las conversaciones se dividieron en grupos, el tintineo de los vasos llenando los huecos. Lo dejé continuar hasta que los platos estuvieron llenos y los primeros vasos de vino medio vacíos. Entonces me puse de pie al frente de la mesa, con las manos apoyadas suavemente en el respaldo de una silla. Comencé diciéndoles que había aceptado un nuevo puesto en una organización sin fines de lucro que había fundado, centrada en proporcionar educación financiera y asistencia de emergencia a mujeres que comenzaban de nuevo. Hablé con franqueza, sin adornos, sobre querer construir algo que pudiera trascenderme. Luego dejé que mis ojos recorrieran la mesa y, uno por uno, revisitó los momentos a lo largo de los años en que yo había intervenido por ellos, cubriendo el alquiler de Tyler cuando perdió su trabajo, pagando el pago inicial de Madison y Chad, saldando la deuda que la madre de Brenda no pudo manejar, financiando la expansión de la floristería de Debra, transfiriendo dinero a Greg para un trato inmobiliario. Hubo otros, más pequeños, pero no menos reveladores, y también los nombré. Y luego pasé al último mes, como me había acercado a cada uno de ellos con una simple solicitud de un préstamo a corto plazo, enmarcada como un puente sobre un mal momento. ¿Cómo había esperado sus respuestas? ¿Cómo habían sonado esas respuestas? Mi voz se mantuvo uniforme, mis palabras deliberadas. Brenda fue la primera en reaccionar, su tono agudo al decir que no tenía derecho a sorprender a la gente en una cena. Madison interrumpió, acusándome de convertir las conversaciones privadas en una especie de actuación. Tyler se recostó, sonriendo con suficiencia, y murmuró que siempre había sido buena haciéndose la mártir. El rostro de mi padre era indescifrable, aunque sus ojos se habían entrecerrado. Debra miró a Greg como buscando dirección,
y Greg simplemente se encogió de hombros como si nada de aquello le concerniera. Eleanor, sentada a mi lado, me tomó la mano y la sostuvo, su agarre firme. No habló, pero no era necesario. Las voces se alzaron, superponiéndose, algunas a la defensiva, otras enojadas, otras simplemente en silencio de una manera que decía más que las palabras. Esperé, dejando que el ruido se consumiera. Luego les dije que no estaba allí para pedir nada. No estaba enojada. No estaba llevando la cuenta. Simplemente quería saber dónde estábamos todos. El silencio que siguió fue denso, como si el aire mismo tuviera peso. Miré de cara en cara y me di cuenta de que no necesitaba ir más allá. Las respuestas se habían dado mucho antes de esta noche. El pulgar de Eleanor rozó mi mano, un pequeño ancla en la quietud. En algún lugar de la cocina, el refrigerador se encendió, rompió el momento. Solté su mano y volví a sentarme, el raspado de las patas de la silla fuerte en el silencio. La cena continuó, pero el sabor de la comida no importaba. La verdadera comida ya había sido servida, y todos en esa mesa lo sabían. La luz de la mañana se desliza por el suelo de mi cocina y se posa en el borde de una maceta de terracota donde la albahaca se esfuerza por convertirse en un pequeño bosque. La casa está tranquila de una manera que se siente elegida, en lugar de accidental. Ha pasado un año desde esa cena donde lo puse todo sobre la mesa y serví verdades en lugar de postre. Ahora me despierto con los pájaros y el sonido lejano de un autobús en South Lamar, y a veces con la tenue risa de mi tía Eleanor que llega desde las 3 cuadras que nos separan cuando habla con una vecina en su porche. Su casa es un bungalow de una sola planta con amplias puertas y una ducha sin escalones con barras de apoyo resistentes. Elegimos los pasamanos juntas, discutimos con cariño sobre los colores de la pintura e insistimos en un porche lo suficientemente profundo para 2 mecedoras y una pequeña mesa para el té helado. La primera semana que se mudó, llamó para decirme que el amanecer desde la ventana de su cocina hacía que hasta la avena supiera a celebración. Se ve más fuerte, su nivel de azúcar en la sangre es más estable, la preocupación se desvaneció de sus hombros cuando un estipendio mensual comenzó a llegar puntualmente y las entregas médicas dejaron de ser un problema matemático. En mi lado de la calle, la casa es modesta para los estándares de Texas, luminosa y cómoda, con un escritorio junto a una ventana donde puedo ver cómo las nubes de tormenta se acumulan sobre Hill Country. La cocina huele a café la mayoría de las mañanas y la sala de estar tiene estanterías llenas de novelas de bolsillo que me había prometido leer cuando la vida se ralentizara. La vida no se ralentizó, pero cambió de forma. La organización sin fines de lucro es real ahora, no solo una idea garabateada en un cuaderno. La llamamos Proyecto El Pórtico Abierto porque queríamos el tipo de ayuda que se sentía como sentarse con un vecino, no como llenar formularios en una oficina fría. Chloe dirige la divulgación con una alegría arraigada que hace que la gente se abra. Ella capacita a voluntarios, los empareja con personas mayores que necesitan transporte o llamadas telefónicas o un par de manos fuertes para llevar las compras por una escalera. Nunca pregunta sobre la historia de origen que mantiene las luces encendidas, ella simplemente construye. Hemos ayudado a 250 adultos mayores en el área de Austin este año. A veces es una pequeña subvención para evitar que se corten los servicios públicos, a veces es una rampa construida durante un fin de semana por un equipo de adolescentes que aprenden a medir una esquina y a hablar con alguien que podría ser su abuela. A veces es solo la compañía de un voluntario sentado en la mesa de la cocina, escuchando una historia que de otro modo resonaría en una habitación vacía. El trabajo se siente limpio, se siente como un libro de contabilidad que se equilibra en un lenguaje más profundo que los números. Arthur me contacta una vez al mes con actualizaciones que no siempre necesito escuchar, pero que agradezco de todos modos. El fideicomiso está saludable, las cuentas de inversión están haciendo lo que deben hacer. Hay salvaguardias y respaldos para las salvaguardias. Le gusta recordarme que la mejor parte de la seguridad real es olvidar que la tienes. Tiene razón, hay días en que voy desde el amanecer hasta la hora de acostarme sin pensar en el tamaño de las cuentas que se esconden detrás de capas de papel. El dinero es una herramienta que responde, sí, en voz baja y rápidamente, pero ya no es una conversación. Mi familia rota alrededor de los bordes de mi calendario como planetas que ya no intento llevar a una órbita perfecta. Mi padre tuvo un procedimiento cardíaco menor en primavera. El saldo del hospital que el seguro no cubrió desapareció después de una contribución anónima de un fondo de asistencia al paciente con un nombre que sonaba como cualquier otro.
Llamó después para decirme que se sentía afortunado. Le dije que me alegraba que estuviera bien, eso fue suficiente. Madison recuperó parte de lo que perdió cuando el cliente se fue. Hubo un mes en que todo se tambaleó. Una solicitud de un pequeño programa de alivio para negocios cruzó el escritorio correcto y llegó una subvención que cubrió su nómina durante un trimestre lento. Publicó una foto de su equipo sosteniendo vasos de papel de champán barato y escribió que la comunidad importa. Yo toqué un corazón y seguí desplazándome. Blake ingresó a un programa ambulatorio este verano. Ahora lleva 28 días sobrio y tiene un padrino que le envía mensajes de texto al amanecer. El programa recibió una donación en memoria de nadie y en honor a nada, y una línea de crédito en la farmacia significa que sus medicamentos están esperando antes de que su nombre aparezca en la pantalla. Tyler todavía se mueve entre planes como un hombre caminando por la línea de la marea, siempre seguro de que la próxima ola lo levantará. Llegó a un acuerdo en el caso de desalojo y encontró una habitación al otro lado de la ciudad con un alquiler que coincide con un recibo de pago que realmente se gana. Un fondo de ayuda para el alquiler emitió un cheque, él nunca supo por qué el administrador de la propiedad dejó de circular fechas en un calendario y comenzó a decir, suena bien. Debra envía fotos de ramos de la tienda, girasoles a fines de verano, verdes de invierno en diciembre, una pequeña nota sobre cómo el negocio es estable. Greg sigue persiguiendo negocios inmobiliarios. Brenda publicó una foto de un café en Florencia y etiquetó 3 museos en 2 días. Mi padre envía un mensaje el primer domingo de cada mes que dice lo mismo de siempre, espero que estés bien. Hablamos pronto. A veces se reúnen todos sin mí, cumpleaños, una barbacoa, una graduación para el hijo de un primo. Las fotos se deslizan en un feed que no silencio, pero que no estudio. Cuando hablamos, nuestras palabras son cuidadosas, el clima, el tráfico, las recetas. No intento reescribir lo que es verdad. Mantengo la puerta abierta a la amabilidad y las ventanas cerradas a las corrientes de aire que solía llamar amor. Los jueves, Eleanor y yo cenamos juntas. A veces cocino yo, a veces ella. Más a menudo, nos encontramos a mitad de camino y caminamos hasta el puesto de tacos que conoce nuestro pedido. Ella me cuenta historias de sus clases, estudiantes que trabajan de noche y llegan con los ojos medio cerrados, una abuela aprendiendo a escribir sobre el lugar que dejó atrás. Nos reímos de pequeñas cosas. Me aprieta la mano al despedirnos y dice la misma frase cada vez, lo hiciste bien, chica. Robert sigue dirigiendo Luxrich con la mandíbula apretada y un calendario lleno de reuniones. Jason se fue inesperadamente después de que un cliente se quejara de que los correos electrónicos quedaron sin respuesta durante una semana. Me quité mi nombre de una identificación de la empresa y no miré hacia atrás. Hay una caja en mi armario con algunos cuadernos viejos y una taza con una grieta muy fina donde solía apoyar mi pulgar. Pensé que lo echaría de menos. No lo hago. Hay mañanas en las que pienso en la noche en mi antiguo apartamento, cuando el refrigerador zumbaba en la oscuridad y un pequeño trozo de papel brillaba como un desafío. Pensé que el dinero podría responder a la pregunta de quién era yo. No lo hizo. Simplemente iluminó la habitación para que pudiera ver quién ya estaba sentado conmigo y quién se había ido mucho antes de que me diera cuenta. Guardé el secreto, esa es la parte con la que la gente discutiría si supiera. Diles, dirían, hazles ver lo que perdieron. Pero el silencio no es ausencia, es un límite. Permite que las personas que aparecieron sean vistas. Permite que la generosidad permanezca limpia. Me impide medir el amor en pagos y recibos. Una vez al mes, organizamos una cena comunitaria en el césped detrás de la oficina de Open Pulse Project. Los voluntarios colocan mesas largas bajo luces de guirnalda y todos traen algo pequeño. Una mujer con una chaqueta vaquera toca la guitarra, un veterano cuenta una historia sobre un perro que conoció un martes, que lo siguió a casa y se quedó. Chloe recorre la fila de mesas como una general y una abuela a la vez, asegurándose de que los platos estén llenos y los extraños se conviertan en vecinos al final de la noche. Busco el saludo de Eleanor al otro lado del césped y ella siempre lo hace, un pequeño arco en el aire que se siente como una bendición. Si hay una lección en este año, es más tranquila de lo que esperaba, el amor no es una deuda, la ayuda no es un apalancamiento. Las personas que merecen las partes más suaves de ti son las que ofrecen manos firmes cuando no tienes nada que intercambiar más que tu propia voz cansada. El dinero no cambió a nadie,
Simplemente quitó las sombras de las esquinas y me dejó decidir dónde construir. Cierro con llave después de la última cena del verano y camino a casa bajo un cielo que tiene más estrellas de las que la ciudad suele permitir. La luz de mi porche proyecta un pequeño círculo dorado sobre los escalones. Dentro, la casa cruje como lo hacen las casas viejas cuando se enfrían después de un día caluroso. Dejo las llaves en el cuenco junto a la puerta y me quedo un momento en silencio. La vida que tengo ahora no es más pequeña ni más grande que la que tenía antes, simplemente es mía. Encaja,